Sentidos. Iniciamos transmisión en vivo por Facebook y YouTube. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Es momento de tomar la pastilla de la información con el doctor José Israel León Pedrosa. Bienvenido a tu consultorio radiofónico en Salud Dando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos aquí a su programa Saludando en Radio Anáhuac. Le agradezco mucho que esté hoy con nosotros a través de estos medios que usted ya conoce, a través de 1670 de amplitud modulada, pero también, por supuesto, a través de iHeartRadio y a través de los canales de difusión digital. Nos puede buscar en Facebook, a través Facebook Live, a través de la estación Radio Anáhuac y también a través de YouTube. Y por supuesto, como usted bien lo sabe, no se olvide, por favor, de buscarnos y compartir esta información con las personas que usted sabe que le puede servir. Compartir información es cuidar, es querer, es amar. Y cuando usted comparte información valiosa para cuidar la salud de las personas, usted también está contribuyendo a tener un mundo más saludable. Entonces, pues a compartir y a seguirnos en todas las redes sociodigitales. Además, bueno, ya sabe usted, Radio Anáhuac tiene una gran programación, que todos los programas que aquí se transmiten son muy buenos. Entonces siga Radio Anáhuac en sus diferentes redes. Y el día de hoy vamos a poder platicar de un tema muy interesante, que es justamente cómo logramos comunicar la salud, cómo logramos comunicar, llevar procesos de comunicación, de información e inclusive de difusión, ¿no? De este tipo de situaciones que pueden llevar a la salud o que pueden contrarrestarla. Hoy en día, grandes cantidades de mala información circulan en todas las redes sociodigitales. Y no solo en ellas, pero también, pero principalmente. Por lo tanto, las personas a veces no saben qué es lo que deben de cuidar, de hacer para cuidar su salud. Y de repente se difunden muchos mitos, de repente sale un influencer que dice una cosa, un influencer que dice otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos difundir? ¿Cómo podemos llevar la comunicación para la salud? Y esto particularmente me gustaría pues presentar a nuestros invitados en el proyecto, más bien en el marco de un proyecto que acaba de pues alcanzar éxito, que es un libro que se acaba de publicar, en el cual pues nuestros invitados del día de hoy participaron justamente escribiendo un capítulo sobre pues lo que tiene que ver con la información que está en los medios públicos para la salud. Y pues bueno, le quiero agradecer muchísimo al doctor Ricardo Prado, que es profesor de aquí del Centro de Investigación en Comunicación Anáhuac, y al doctor Alberto Ruiz, que también es profesor de este centro, investigador, y es obviamente autor. Ellos ambos son autores de este capítulo. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Israel. Qué gustazo poder estar en este programa y bueno, dirigirnos a tu audiencia. Te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Y Alberto, bienvenido también. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí ya listos para platicar. Perfecto, pues a ver, me gustaría empezar, Ricardo, platícanos un poco cómo surge esta idea de empezar a trabajar en un texto en donde, bueno, ahorita particularmente porque valga la redundancia, el pretexto es el texto, ¿no? El pretexto de reunirnos a platicar es que ya está publicado este libro y en el cual, pues, ustedes participaron con un capítulo. Platiquemos con la audiencia sobre cómo surge esta inquietud en ti, en particular, sobre trabajar con este tema. Bueno, básicamente es decir, yo puedo rastrearla un poco a cuando me dedicaba prácticamente a la publicidad. Yo estuve varios años trabajando en la creatividad publicitaria y estrategia de medios, y de alguna manera tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar con una categoría nueva completamente para mí y prácticamente nueva en México, que era la comunicación por la salud en las o de la mano de ciertas ONGs. Y la verdad es que esto a mí, después de dedicarme mucho tiempo a venderle cosas a las personas que igual no necesitaban o que pueden llegar a dañar de alguna manera su salud, pues para mí fue verdaderamente refrescante poderme acercar a este entorno que, insisto, en México era prácticamente nuevo. Y tuve la oportunidad de participar en varias campañas
voy a introducir el concepto de contramarketing, en las cuales, pues bueno, apuntamos sobre todo en una estrategia que en mercadotecnia se denomina una estrategia pinza. Por un lado, a pues promover comunicación para la creación de políticas públicas y por otro lado poder informar a la población pues de cosas que no necesariamente nos dicen o nos explican a nivel publicitario, a nivel empaque, etcétera, pues las organizaciones que desarrollan productos que pueden llegar a resultar en un problema de salud personal o salud pública. Y bueno, no dejaría de lado pues desde luego la generosísima invitación del doctor Antonio González, tuya, para poder participar en este capítulo que la verdad para nosotros tiene un gran valor porque se trata de un trabajo, en este caso sí, verdaderamente pues interdisciplinario. Entonces, bueno, pues es en breve un poco esta historia. Gracias, gracias. Y bueno, Alberto, a lo mejor también dentro de las diferentes, pues, áreas en las que yo sé que tú has trabajado, investigado y que actualmente te encuentras todavía, pues, en este desarrollo, la salud ha sido un tema que, pues, también se vuelve, pues, prioritario desde el punto de vista, pues, de comunicación y de las áreas de investigación en la que tú trabajas. ¿Nos quieres compartir un poco como cuál ha sido tu experiencia, tu historia? Claro, bueno, la verdad es que como tal del tema de salud, de manera específica, pues esta es una de mis primeras incursiones. Y bueno, lo que es interesante es que va de la mano con el conocimiento y la experiencia que el doctor Ricardo acaba de platicar, ¿no? Gracias a ese marco más de comunicación, de publicidad, de marketing, es que puedo yo entrar a los temas de salud con unos rollos ahí un poquito más teóricos, ¿no? Más de corte filosófico, pero bueno, pues siempre, como lo decías desde un momento, José, pues buscando como lo interdisciplinar, lo multidisciplinar, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que aquí una cosa que puedo resaltar como interesante y un poco para, como se dice coloquialmente, darnos de guayabazos, ¿no? O sea, creo que al final o al principio, lo que nos ha unido en este y otros proyectos, tanto al doctor Ricardo y a mí, y con ustedes que nos invitaron al libro, pues es la preocupación por el ser humano, ¿no? Estamos en la Universidad de Anáhuac, que tiene a la persona como el centro, pero bueno, eso de manera institucional, pero creo que cada uno de nosotros desde sus trincheras antes de entrar en esta universidad, pues tuvimos la preocupación por el comportamiento humano, por los efectos de la comunicación, de la publicidad, de los medicamentos, de los alimentos. En el caso del doctor Ricardo, que hizo su tesis sobre cereales ultraprocesados, pues está ahí la preocupación de cómo interrelación de disciplinas y de fenómenos sociales como los alimentos ultraprocesados, pero la libertad de que si los quieres comer o no, pero sus efectos en la salud. Creo que eso es lo que de alguna manera nos ha unificado, lo que nos ha galvanizado en este proyecto y afortunadamente tiene esta salida concreta, ¿no? Que podemos presumir y que también nos sirve de trampolín para seguir estas preocupaciones por el ser humano y por los efectos que tienen procesos como la publicidad o la comunicación en sí misma, tanto en su salud como en su toma de decisiones. Alberto, para seguir un poquito contigo con esto que nos estás platicando, me gustaría empezar un poco esta conversación sobre, pues a lo mejor, la verdad y el engaño deliberado, ¿no? Porque a veces en medios de comunicación, a veces hay, pues, equivocaciones en redes sociodigitales, los influencers a veces, pues, difunden lo que creen y a veces hay engaños deliberados, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esto que está pasando en esto que, bueno, no me gustaría hablar de posverdad, ¿verdad? pero en esta circunstancia en donde hay tanta información y que no toda es confiable. Bueno, yo, o sea, por supuesto, en el gran escenario y por la plataforma en la que estamos ahora platicando, que es una radio universitaria y tal, y que nos dedicamos a la divulgación del conocimiento, pues por supuesto hay que apelar
al tema de la alfabetización digital, al tema de la regulación de contenidos, que esto por supuesto es polémico, ¿no? Pero bueno, pues finalmente es un tema que hay que tocar porque podríamos llegar a ese extremo de decir, bueno, pues si tal influencer o comunicador o conductor dice que las pulseras de cobre curan el cáncer, bueno, pues, pues, lo vamos a prohibir, no se lo vamos a dejar decir, bueno, no sé, ese es un tema muy interesante, muy complejo, ¿no? Entonces, por supuesto habría que apelar a ese tipo de temas, pero quizá poniéndolo para no dejarle, porque esta es una de las cosas que a mí me preocupa de esto, que todo parece ser que cuando hablamos de no dejarnos engañar, todo es responsabilidad del que está viendo el video, el TikTok, el Reel, ¿no? Y que ni las plataformas, ni los gobiernos, ni los comunicadores tienen la responsabilidad de decir o no verdad, ¿no? Y entonces es tu responsabilidad porque tú le hiciste caso, ¿no? Entonces, ahí me gustaría un poco llevar por ahí el tema y quizá ponerlo en palabras como quizá más concretas y decir, bueno, es que hay que fijarnos en la manera de comunicar, ¿no? O sea, los influencers y el estilo de comunicación que se ha dado hoy en día, no solo en temas de salud, sino pues en general, en temas de turismo, en temas incluso de gastronomía, ¿no? De estos que te recomiendan lugares donde ir a comer. Creo que hay que fijarnos mucho en el estilo, en las palabras, en la gestualidad, ¿no? Un poco para traerlo a nuestro campo, pues también como investigadores de la comunicación tendríamos ahí un buen material para investigar en cuáles son esos gestos visuales, esas expresiones faciales, el vocabulario que utilizan, todos que veíamos desde los infomerciales, pues tenemos como estas palabras o este tono de voz, ¿no? De las traducciones, del doblaje, ¿no? O sea, lo tenemos ahí metido y cuando queremos hacer algún tipo de broma o de eso, o de engaño, pues como que recurrimos a esas voces que recordamos, ¿no? Entonces, decirnos a nosotros los consumidores que además de estas estrategias, digamos, como oficiales, la alfabetización digital, la regulación, pues también tenemos que confiar un poco en nuestro propio criterio, en nuestra propia reflexión al ir viendo estos reels, estos TikToks y fijarnos en esos pequeños detalles, ¿no? Creo que una característica de la comunicación en ese sentido es precisamente la grandilocuencia, la exageración de los adjetivos, la exageración de los gestos, ¿no? Y ahí ya como, déjate tú como investigadores o como, pues ya como seres humanos, pues uno más o menos ahí le va captando que a lo mejor esto no es del todo cierto, ¿no? Y perdón que me largue un poquito porque quiero decir justo un ejemplo que tiene recién que me pasó. Me salían en Instagram unas publicaciones de acabe con su zumbido en el oído, ¿no? Y entonces, a veces dejo los reels ahí corriendo, ¿no? Porque me pongo a hacer otra cosa. Y eso pasó con ese, ¿no? Pero de pronto empezó a llamar mi atención, pues porque había todo un discurso que sin mucho entrenamiento en aspectos de la salud podrías llamar científico, ¿no? Y te mencionan pruebas y test y ponen testimonios y por supuesto ya saben esta cosa como que le sacan foto a la portada de un artículo de investigación, ¿no? Que el Nature y no sé qué, y que el John Hopkins y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, vas viendo el video un poquito más a detalle y te vas dando cuenta, pues ahora sí que está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pero más bien es como decimos con esta frase vieja de que el diablo está en los detalles. Y entonces creo que va un poquito por ahí el tema, ¿no? O sea, tenemos que estar pendiente a los detalles de estos mensajes, ¿sí? Porque, bueno, pues finalmente tienen tanta penetración que el poder de convencimiento, pues sí puede llegar a ser muy grande, ¿no? Pero esos pequeñitos detalles creo que nos van dando la diferencia.
Muchas gracias, Alberto, por estos comentarios, pues me parecen muy pertinentes. Y Ricardo, a ver, pasando justamente como a este tema y siguiéndole, dando seguimiento a estas ideas que nos decía Alberto, siempre, digamos, detrás de estas cosas hay temas comerciales, hay temas a lo mejor económicos o no siempre. ¿Cuál es tu experiencia y tu análisis a este respecto? Sí, gracias. Pues bueno, ahorita el doctor Alberto mencionaba cosas que son fundamentales. Tú mencionabas en la introducción cosas que son fundamentales. Eh, yo me atrevería a decir que generalmente detrás de este tipo de comunicación, este tipo de comunicación publicitaria, porque principalmente es publicitaria, aunque hay algunos esfuerzos propagandísticos, pero principalmente es publicidad, siempre hay un interés económico detrás, ¿no? Claro. Ligado a los intereses económicos, por supuesto, siempre hay intereses de otro tipo, siempre hay intereses políticos, siempre hay otro tipo de intereses ligados. Ahora, em, regresando un poco a lo que mencionaban, a mí me parece fundamental apuntar el caso de lo que pues, se ha denominado de diferentes maneras hoy en día, ¿no? Se utiliza el término de influencers chatarra, se utiliza el término de junkfluencers, se utilizan varios términos en los cuales vemos, estamos frente a un fenómeno que en lo personal me preocupa, me asusta inclusive. Es decir, lo que ya mencionabas tú en la introducción, lo que mencionaba el doctor Alberto Ruiz, estas figuras que ya sea que tengan o no un aval real médico, eh, que están cada vez más presentes en los medios especialmente los medios digitales, TikTok, por poner un ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera tienen una enorme credibilidad, enorme credibilidad. Esos, en diferentes conversaciones, yo me atrevo a decir, esos sí son influencers, porque finalmente, hablando de la figura, son personas que sí tienen una influencia sobre un grupo grande de personas. Yo me atrevería a decir que algo que nos caracteriza en general a las personas y no sé si a los mexicanos, de alguna manera es esta suerte de hipocondria o de microhipocondria, no sé cómo denominarlo, que eso es lo correcto, pero que de alguna manera siempre nuestra primera consulta no es un profesional de la salud, nuestra primera consulta es Internet. Y nuestra primera consulta antes era Google, ahora son los chatbots, y de alguna forma estas figuras se han hecho de un capital simbólico enorme. Y esto, insisto, es preocupante porque hay varias figuras dentro de esta idea del junkfluencer. Están desde las personas que de alguna manera son pagadas por una organización para anunciar algo de manera orgánica, es decir, que no parezca anuncio, pero están estas otras figuras que son más complejas y que adquirieron desafortunadamente mucha fama en los últimos días, pues a partir del caso de un suero oral muy popular, ¿no? Que de alguna Claro. manera... Oye, Ricardo, ¿te Ajá, parece si sí, vamos a un corte y por regresando me supuesto, platicas este caso, ¿no? Que desde sí luego, fue muy sonado. Vamos a un corte y seguimos platicando con el doctor Ricardo seguro. Prado y Alberto Ruiz. Qué amable, doctor. No te vayas, continuamos con la consulta del doctor José Israel León Pedrosa. En Salud Radio. ¿No quieres quedarte con cara de what? Es momento de sumar utilidades a tu vida. Esto es Halcones Financieros. Todos los martes a las 7 de la mañana en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Halcones Financieros es tu mejor opción. Análisis, opinión, objetividad y credibilidad. Todo en un mismo lugar. Reporte Anáhuac con Marco Macías. Martes y jueves, de 8 a 9 de la mañana. Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. El doctor Rodríguez y Rodríguez decía precisamente que es algo nuevo tanto para los alumnos como para los maestros el estar dando estas clases y tiene sus retos y como tal debemos de aprender cómo dar la mejor educación posible y los jóvenes también poner su parte para recibirla y tener así una educación como
debe de ser. Cultura y punto. Podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en radioanáhuac.mx. Eleva tus sentidos. Delicias al aire. Saborea esto. De Cordon Bleu Radio. Ahora, imagina todos los sabores del mundo mezclados en combinaciones infinitas, sabores que nadie ha probado, algo por descubrir. Un viaje a través del mundo gastronómico conduce la chef Ileana Gómez. Todos los martes, de 11 a 12 del día, no dejes de escucharnos en Radio Anáhuac. Descubre historias inclusivas con personas incluyentes. Odisea con Sandra. Todos los jueves a las 10 de la mañana. Jueves 10 de la mañana. Por Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Estamos de regreso en la consulta del doctor José Israel León Pedrosa. En Salud Plana. Gracias por seguir con nosotros aquí a través de todos los medios por los cuales Radio Anáhuac se hace presente en la sociedad, a través, ya sabe usted, de radio 1670 de amplitud modulada, pero por supuesto también nos puede usted escuchar a través de pues podcast en forma de en iVoox o en Spotify. También nos puede escuchar en iHeartRadio y puede buscar este y otros programas grabados en Facebook y en YouTube como Radio Anáhuac Saludando. Y estamos platicando el día de hoy con el doctor Ricardo Prado, investigador del Centro de Investigación para la Comunicación aquí en Anáhuac, y el doctor Alberto Ruiz, con quienes he tenido el gran gustazazazo, así lo quiero decir, de verdad, de poder trabajar en un texto que ha salido ya publicado recientemente, ¿no? Ellos trabajaron y nos hicieron favor de compartirlo a través de un libro que se llama Síndrome Metabólico. Y ahí justamente estuvimos trabajando con el doctor Antonio González. Tendrá usted oportunidad de buscar este texto, pero aquí hay justamente información que habla sobre todo lo que tiene que ver con comunicación para la salud. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? De pronto hay cosas ahí que surgen como programas que usted escucha en la televisión que le dicen a usted, mídete, chécate, no sé qué, muévete, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿cómo hacemos para que esos programas realmente se conviertan en un aliciente, en una motivación para que todos realmente queramos hacerlo? Y pues bueno, también la otra parte, de la otra cara de la moneda con la que platicamos ahorita con Alberto y con Ricardo es pues la información errónea que está a veces en las redes sociodigitales. Y Ricardo, antes de corte, hablábamos de un caso sonado recientemente, ¿no? Sobre un producto que tiene que ver con hidratación. Nos interrumpió el corte, pero te cedo la palabra. Qué amable. Pues justamente eso, ¿no? De alguna manera, este caso, digo, sin mencionar, por supuesto, ninguno de los implicados, pero que desnuda de manera muy clara en las redes sociodigitales, pues cómo de manera desafortunada, en el caso especialmente de los influencers que sí son médicos, pues la ciencia, desafortunadamente, no toda, pero parte de la ciencia, pues tiene un precio, ¿no? Es decir, este fenómeno que han señalado mucho las ONGs, denominado finalmente ciencia a modo, donde pues a personajes que pueden o no tener, especialmente los que sí tienen una reputación científica, pues se les paga para
tergiversar de alguna manera el discurso, lo cual me parece grave, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes, a partir justamente de este libro de síndrome metabólico que preguntabas al inicio, pues qué motivaba el sumarnos a este esfuerzo tan importante. Pues justamente a mí me atrevería a decir, entre los derechos humanos, pues básicamente el derecho superior de la infancia. ¿No? Es decir, ya mencionaba el doctor Alberto, cuando de alguna manera pues nosotros podemos elegir como adultos qué consumir, qué no consumir, qué productos usar, qué productos no, pero la infancia no, la infancia debe de ser protegida y debe ser tutelada, y eso, interés de la infancia está por encima de cualquier otro interés público o privado. Entonces, eso es parte también de lo que nos lleva a analizar este fenómeno desde la comunicación. Muchas gracias por poner esto sobre la mesa, porque, a ver, nos decía Alberto y ahora también nos dices tú sobre esta circunstancia en donde la responsabilidad no puede estar solamente del lado de la audiencia, porque pues la audiencia justamente se está informando, está tratando de consumir los contenidos que les sean mejores para su vida y para su salud, pero desafortunadamente dentro de estos contenidos, pues muchas veces, nos decías, hay contenido chatarra. Y me gustaría poner aquí el comentario de Francisco Castellanos, que nos saluda, nos dice buenos días, muchas gracias por estarnos escuchando y gracias por compartir esta información. Y básicamente el texto dice, con mucha imaginación, pero constructiva, pensaría en la necesidad de una regulación de toda la información de temas médicos, obligando antes de publicar, comunicar o informar que exista un filtro oficial y que todos pudiéramos reconocer, aun siendo neófitos en estos temas, y tener una certeza de que lo visto viene de una fuente confiable. Como idea, que se incluyera obligatoriamente en temas médicos mínimo su nombre o datos de estudios oficiales. Bueno, a ver, me parece importante, ¿no? Esto que nos pone Francisco sobre la mesa. Gracias por comentarlo y gracias por estarnos escuchando y por difundir también esta información. Pero también, a ver, una de las cosas también, que Alberto nos platicaba es, pues a veces esta discernibilidad entre la información que es cierta o que no lo es, también cuesta trabajo. Y ahora con la emergencia de la inteligencia artificial y con deepfake y demás, pues también cuesta trabajo. Y una de las cosas también que Ricardo ponía sobre la mesa es, pues a lo mejor no porque un influencer o una persona que se para frente a una cámara ponga un número de cédula profesional, necesariamente sabemos que las intenciones detrás de la comunicación son transparentes, ¿no? A veces nos dice Ricardo, pues quizá se ha puesto sobre la mesa y se ha abierto ahí una cloaca quizá de pues que la información no necesariamente surge de un interés genuino en que las personas estén bien, sino a veces intereses económicos. Me gustaría darle la palabra a Alberto en este respecto para ver qué aportaciones tiene a este diálogo con nuestra audiencia. No sé si van a hacer aportaciones, pero bueno, pues ahí les va, ¿no? Lo que veo yo en este tema. Fíjate que es muy interesante lo que menciona Francisco Castellanos, gracias por su comentario, porque sin ser totalmente experto en temas de divulgación y de difusión médica, a mí me parece que todo esto que él está mencionando ya existe. Lo que pasa es que existen canales separados, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice que haya información de temas médicos, obligando antes a comunicar, a informar, como los estudios que se hicieron. Bueno, pues eso sí está publicado. Lo que pasa es que está publicado en lugares en que son dirigidos a la comunidad especializada, ¿no? O sea, tal reactivo ahora funciona para curar esta cosa, ¿no? Y esto que funcionaba antes, pues ya no funciona, ¿no? Y ahora tal cantidad de azúcar ya mata, pero tal cantidad nada más mata poquito, ¿no? Y entonces todo eso sí está publicado. Lo que pasa es que está publicado en lugares que llegan a comunidades muy pequeñas, ¿no? Y entonces ahí es donde al gran público pues se nos pierde cuál es un poquito la distinción entre si tomar más o menos azúcar o si tomar un medicamento para una cosa o para otra. Luego, esta parte del filtro oficial, ¿no?
que dicho de esa manera, yo cuando lo leí me espanté, yo dije, no, por favor, nada de filtros oficiales, ¿no? Porque bueno, entre otras cosas, pues también hay algún tipo de sesgo siempre, ¿no? Desde los gobiernos hacia qué tipo de empresas, qué tipo de productos, qué tipo de medicamentos, o déjense ustedes los sesgos, puede que no haya sesgos, pero también hay muchas condiciones, permítanme llamarlas materiales, del mercado, de conseguir los medicamentos, conseguir los estudios, replicarlos, ¿no? Hay, por ejemplo, volviendo a lo de la pandemia y la vacuna, ¿no? O sea, todavía son muy pocos los laboratorios en el mundo, ¿no? Que fabrican esa vacuna, porque si ya fuera tan fácil de conseguir, pues ya la venderían en las farmacias, ¿no? Pero aún hay muy poquitos laboratorios que lo fabrican. Y entonces, bueno, ahí, pues por muchas buenas intenciones que pueda tener un gobierno, pues no va a haber manera de conseguir el medicamento adecuado. Pero quisiera yo ponerlo también ahora como en un nivel sociopolítico e introducir el tema de los sistemas de gobierno, ¿no? O sea, de manera general en la tradición política existen como dos grandes corrientes ideológicas, ¿no? Una que sería el liberalismo y otra el republicanismo. Y si bien estos tienen diferentes temas en cuanto a lo que es la sociedad y la justicia, hay uno que difieren de manera muy particular y creo que es una buena manera de enfocar el tema de salud. Mientras que para el liberalismo, que es como una sociedad como la norteamericana, la salud es una cuestión totalmente privada y si tú no te quieres curar de tu enfermedad, pues no te cures, es tu vida, es tu problema, ¿no? Para una visión republicana de la sociedad, la salud y el bienestar es una cuestión comunitaria. Y entonces, por ejemplo, a mí me gusta utilizar este ejemplo, ¿no? Si viviéramos en una sociedad republicana, fumar sería motivo de que te lleven a la cárcel, porque le estás haciendo un mal no solamente a ti, sino a la sociedad en general, ¿no? Entonces, estos dos modelos políticos nos generan una tensión en qué hacemos con la persona y su salud. O le decimos lo que tiene que consumir, o le decimos los medicamentos que tiene que tomar, o le decimos los canales oficiales que debe consumir para que no se nos enferme, o lo dejamos que haga con su vida lo que decida y que consuma los canales que decida y los mensajes que decida y que también esta persona cree esos mensajes, ¿no? Entonces es un problema bien interesante porque se nos cruzan estas dos grandes perspectivas, ¿no? O sea, por un lado está la libertad de la persona de informarse, de consumir, de comprar en donde quiera, pero por otro lado hay una responsabilidad intersubjetiva que no hemos logrado resolver y que por eso estamos metidos en estos rollos de estos problemas como el que mencionaba Ricardo de las bebidas energéticas, ¿no? No te desbloqueaste tu micrófono, José. Gracias, gracias. Sí, gracias por poner sobre la mesa estas problemáticas reales, vívidas, que finalmente estamos enfrentando todas las personas que nos dedicamos a la salud, que nos dedicamos a la investigación y de alguna manera también, pues, los que hemos incursionado un poco en estos temas de difusión, ¿no? De tratar de llevar la información, pues, más puntual a las personas y, pues, con la honestidad intelectual de decir lo que estamos poniendo aquí es lo que tiene evidencia científica al menos, ¿no? Aunque las cosas luego cambian también, ¿no? Pero es lo que al menos hoy tiene evidencia científica de que es lo que puede favorecer mejor la salud. Nos dice Fanny Candy, buenos días, saludos, muchas gracias, saludos y a compartir esta información, Fanny, pónganle ahí compartir, retuitear o donde sea que nos estén viendo, ¿no? Lo hacemos. Y Ricardo, ¿qué opinión te merece este mismo comentario? Bueno, lo primero es que esta visión política que menciona el doctor Ruiz me parece fundamental porque es sobre la visión que se desarrollan prácticamente todas las estrategias o la mayoría de las estrategias de comunicación
en México hoy en día. Una de las últimas campañas en las que tuvimos oportunidad de participar es una que está al aire en este momento, que habla justamente de los impuestos para la salud. Y esto, desafortunadamente, a nivel político, siempre tiende, por diferentes razones, tiende a tergiversarse, ¿no? De alguna forma. Es decir, se tiene la idea, más allá de filias o fobias políticas, de que son ocurrencias del gobierno en turno. Y en realidad son trabajos desde la sociedad civil que llevan, por lo menos en México, alrededor de 2 décadas. Entonces, esta visión de yo soy adulto, puedo decidir consumir lo que yo quiera, hacer lo que se me pegue la gana, pues en efecto es una visión riesgosa, especialmente cuando hablamos de lo que le cuestan al Estado y a nosotros, por ende, nuestras decisiones, ¿no? De alguna manera. No, pues yo fumo, perfecto, y al único que afecto es a mí, pero finalmente no es cierto, ¿no? O el consumo de bebidas, azucaradas, de productos ultraprocesados, alcohol, es decir, son varias las industrias que operan de alguna manera en nuestro país, que tienen un índice de ganancias obsceno, me atrevería yo a decir, en comparación con el gasto para el Estado que generan las consecuencias del consumo de estos productos. Entonces, sí, de alguna manera, me parece fundamental lo que mencionaba ahorita Alberto, justamente en ese sentido también. ¿Les parece si vamos a un corte y regresando platicamos un poquito más, ya particularmente este texto, porque a mí me interesa mucho hablar sobre qué está pasando en comunicación en síndrome metabólico, ¿no? O sea, estamos viendo grandes cantidades de infartos, de enfermedades renales, y sin embargo se sigue promoviendo, inclusive en la televisión, en redes sociodigitales, en medios, el hecho de consumir tabaco o vape o cosas así, que sabemos que aumenta el riesgo cardiovascular, consumir refrescos, consumir alimentos ultraprocesados, y pues mucha gente cae en la trampa. Vamos a un corte y regresando platicamos sobre esto. No te vayas, continuamos con la consulta del doctor José Israel León Pedrosa. En Salud Dando. Radio Anáhuac. Reporte Anáhuac. Cada lunes, miércoles y viernes, el Reporte Anáhuac llega con un equipo de profesionales que le dan voz a la noticia. Voz a la noticia. Con Paco Trejo en Radio Anáhuac de 8 a 9 de la mañana. Reporte Anáhuac. El espacio informativo de Radio Anáhuac con Paco Trejo. Puedes escuchar el deporte de una manera divertida, sintiendo la pasión, desde la butaca. Lunes de 7 a 8 de la noche. Desde la butaca. En directo con David Magallón. Viernes, 9 de la noche. Todos los viernes a las 9 de la noche. En directo. Música, entrevista, los mejores conciertos. Y lo mejor del entretenimiento. En directo. Con David Magallón. Viernes, 9 de la noche. Radio Anáhuac. 1670. Escucha el mundo en 60 minutos. Con la información más relevante del planeta. Acompaña a Samuel Chirotsky, Eduardo Terrazas, Francisco Verdiales y Emiliano El Pollo Galicia, todos los martes a las 6 en Radio Anáhuac. Los sabores y mucho más se mezclan a través del sonido de Radio Anáhuac. En Saboreando la Vida con Lilian Gardón. Todos los miércoles a la 1 de la tarde. Te esperamos con Saboreando la Vida en Radio Anáhuac. Es mi día 7 en el refrigerador y a nadie se acuerda de mí. No sé si alguna vez me comerán. No dejes que tus alimentos pasen sus últimos días en tu refri. Revisa lo que tienes y evitemos el desperdicio. Únete al pacto por la comida. En México, la comida no se tira. Entrevista, comunicación, lanzamientos, empresas. La mejor música y todo sobre la industria del entretenimiento. En un solo lugar. Sin control. Sintonízanos todos los jueves a las 8 p.m. por el 1670 de AM.
Radio No. Estamos de regreso en la consulta del doctor José Israel León Pedrosa en Salud Gana. Seguimos ya aquí platicando sobre estos temas muy particulares de, pues, cómo podemos difundir información verdadera, verídica y que pueda ayudar a las personas a cuidarse mejor. Y pues, Ricardo, antes de corte, poníamos un poco sobre la mesa ya este texto particular y cómo estas circunstancias relacionadas con la gran epidemia, yo lo pondría en estos términos, la gran epidemia que estamos viviendo hoy en día, que es diabetes, obesidad, hipertensión, pues todo lo que tiene que ver con infarto agudo del miocardio, enfermedad renal como complicaciones de esto, que se ha englobado bajo el término debatible, pero pues que en la comunidad médica científica así se ha englobado, síndrome metabólico. ¿Qué papel tiene la comunicación en el control de esta, pues, epidemia, pandemia? Claro, José, muchas gracias. Pues bueno, el texto de entrada toca un tema que, como mencionaba el doctor Ruiz, y mencionabas tú también, por supuesto, es un término ya, pues bueno, anclado en la comunidad científica, pero desafortunadamente no necesariamente comunicado a la sociedad en general. Es decir, es un término con el que yo me encontré muchas veces, pero no tenía claro exactamente a qué se refería el de síndrome metabólico. Aquí de manera muy breve y hablando ya de este capítulo y del texto, lo primero que se señala de alguna forma es que la comunicación para la salud durante muchos años en México fue comunicación, sí, de hábitos saludables, pero centrada en las estrategias de prevención. Algo que se comenta en el texto es que las estrategias de prevención, por supuesto, son fundamentales, pero desafortunadamente a nivel comunicación publicitaria o propagandística, hay o señala de manera importante que la creatividad forma o constituye una herramienta fundamental. Es decir, básicamente y esto, bueno, en parte de los estudios que hemos conducido, lo señala, cuando la comunicación, vamos a decirlo coloquialmente, nos regaña, inmediatamente nos desconectamos de ella o nos quiere conducir hacia un camino que alguien más indica que es un camino adecuado, que es un camino saludable, etcétera. Inmediatamente nos desconectamos. ¿Qué es lo que nos conecta a nivel comunicación cuando la creatividad propagandística o publicitaria, la creatividad aplicada al contramarketing, nos señala parte de las consecuencias o parte de los problemas que no conocíamos? Estos números a los cuales se les da sentido a través de la comunicación, que son brutales y que presentan las ONGs, en los cuales nos dicen, bueno, pues un determinado número de niños y niñas, un porcentaje alto, va a sufrir de determinado tipo de enfermedades si mantienen este tipo de dieta hipercalórica, ¿no? Por ejemplo, el contramarketing, de alguna manera, lo que busca es señalar estas prácticas que muchas veces permanecen ocultas, que muchas veces no conocemos de alguna manera por parte de ciertas organizaciones que desarrollan determinados productos. Y esto, de alguna forma, nos lleva, vamos a decirlo así, del simple señalamiento a la acción. Esto que comentaba, pues bueno, de alguna manera de las estrategias pinza, ¿no? Donde parte fundamental es que las personas estén informadas de cómo están dañándose o cómo están dañando a sus hijos, a sus hijas, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y algo que yo quisiera destacar rápidamente de este texto es que hay una serie de puntos que buscan, sin ser la receta, ¿no? Pero buscan de alguna manera presentar los principios guía del contramarketing para que podamos identificar de alguna manera cuando buscamos comunicar por la salud, cuáles son estos principios que hacen que se convierta en contramarketing y que adquiera una naturaleza nueva. Yo pondría simplemente el primero
de manera fundamental, el contramarketing debe de comunicar asuntos que son de una importancia social, no cualquier asunto, ¿no? Ahí se tiende a confundir el contramarketing con otro tipo de estrategias en las cuales se atacan marcas entre sí, etcétera. No, aquí básicamente lo que busca es señalar un problema que nos compete a todas y a todos dentro de un proceso de alfabetización. Muchas gracias. Sí, yo creo que es una competencia que nos involucra a todos. Me gustaría quedarme un poco con esta idea porque creo que todos tenemos también cosas que hacer, ¿no? A ver, ¿qué nos toca a los padres de familia? ¿Qué nos toca a los profesores de primaria, secundaria, preparatoria, kinder quizá? ¿Qué nos toca a los hijos, ¿no? ¿Qué nos toca a veces también a los hijos que a veces de alguna manera pareciera que tenemos un poco más de cultura digital y pues a veces también orientar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, ¿no? ¿Qué nos toca en las diferentes áreas de la sociedad? No es un tema que solamente atañe a las y los profesionales de la investigación o de la salud, sino en realidad a toda la sociedad. Ricardo. Sí, justamente, ¿no? Es decir, un tipo de problemáticas como estas que, pues bueno, atentan directamente contra la salud pública, que finalmente comentabas, son parte de un proceso o el inicio de un proceso de alfabetización. Aquí lo primero que se comenta sobre el contramarketing es, o que se cuestiona sobre el contramarketing es su capacidad para generar cambios inmediatos. Y esto evidentemente es algo lo que se señala en el texto. El contramarketing no tiene la capacidad para generar un resultado inmediato. ¿Cuál es el primer pues sí, la primera forma de cuestionarlo generalmente es, ¿y a poco los sellos y a poco esa campaña van a hacer que la gente deje de tomar refresco o los impuestos, deje de tomar refresco, deje de fumar, deje de beber? Por supuesto que no, ¿no? Sería ingenuo establecerlo. Aquí lo interesante es que al convertirse en un proceso de alfabetización, en efecto, demanda que todos los actores de la sociedad se suban a ese esfuerzo. O sea, aquí es importante señalar que las campañas de contramarketing son un primer paso pequeño de alguna manera dentro de un proceso mucho más grande y mucho más complejo. Y aquí solamente mencionar, por ejemplo, una de las campañas que empieza apenas después de implementada a finales de los años 70, la primera campaña o las primeras campañas de contramarketing contra la industria del tabaco. Hoy en día apenas empiezan a verse realmente curvas descendentes en cuanto al consumo, pero todavía no son tan significativas. No obstante, es una pequeña o una primera prueba de que cuando todos los actores se suman, gobierno, tomadores de decisiones y por supuesto las personas de a pie como somos nosotros, entonces es que empiezan a verse resultados. Oye, pero a ver, por ejemplo, nos pones ahorita sobre el tabaco y me gustaría aprovechar esta mención para justamente poner un fenómeno, ¿no? Sobre la mesa, a ver si tienen ustedes alguna opinión, que es esta transición de decir tabaco malo, ¿no? Hasta las propias empresas ahora de tabaco han tomado esta determinación de decir, bueno, sí lo seguimos vendiendo, pero, ¿no? Anunciamos, ¿no? Apoyados o no por la ley, pero también como que conciencia de decir, sí, ya que toda la sociedad sabe que es malo, yo también reconozco que es malo, ¿no? Pero ahora, como que de pronto empezamos a migrar hacia otras formas alternativas que aparentemente son, o se pensó al principio que eran más dañinas, como este tema del vaping o cosas por el estilo, y que en realidad hoy en medicina sabemos que también tienen un riesgo muy importante a nivel pulmonar y a nivel cardiovascular, ¿no? Y entonces ahora tenemos que reempezar el proceso de educación, ¿no? Alberto o Ricardo, ¿alguien quiere comentar algo de esto? Alberto. Pues, mira, yo creo que entre otras cosas, luego hacemos todo un programa para analizar una escena de la serie Mad Men que a Ricardo y a mí nos gusta mucho, que seguro se acordó de ella mientras hablabas de lo del tabaco, porque justo va un poco por ahí, ¿no? Es una escena donde este gran publicista se le ocurre un ángulo diferente para promocionar el tabaco ya en los 60, ¿no, Ricardo? Creo, en donde ya se estaba viendo estos procesos.
Pero vamos a ver, creo que poniéndolo en un nivel en el que es en el que más nos compete y que justo es el nivel que intenta destacar el texto, que es el de lo comunitario o de lo intersubjetivo, ¿no? Una de las cosas que tienen las grandes campañas de prevención de salud y que lo mencionamos en el texto es que no solamente son regañonas, sino que además son impersonales, ¿no? Te muestran gente con la que no te identificas o con la que no te quieres identificar, ¿no? Y lo mismo un poco pasa con lo del tabaco, ¿no? Es decir, vemos estas imágenes en las cajetillas, pues muy impactantes, pero pues lo primero que uno piensa es, bueno, yo ni tengo bebés, ¿no? O no soy mujer, o bueno, yo sí me lavo los dientes, o bueno, yo nada más me fumo uno al día, no se me va a poner el pulmón tan feo como se ve ahí, ¿no? O sea, lo que tienen estas grandes campañas, pues son como que son muy impersonales. Entonces, en este sentido, como con lo del tabaco, lo del síndrome metabólico, el consumo del azúcar, creo que lo que aporta el contramarketing es la idea y al menos eso fue lo que yo encontré valioso en la propuesta, es que lo puedes hacer a un nivel comunitario, pero con un impacto un poquito más grande, ¿no? Si pensamos en comunidades pequeñas hasta cierto punto, como puede ser una universidad, un corporativo de oficinas, en donde esas campañas estén relacionadas con los hábitos concretos de esas personas, con la convivencia concreta de esas personas, a lo mejor ahí podemos ir generando lo que me parece a mí que es el objetivo de una campaña de salud, es un cambio de hábito, ¿no? Y entonces en el tema del cigarro, pues volvemos al mismo problema que mencionábamos al principio. Hay un montón de intereses, un montón de condicionantes, ¿no? Las mismas tabacaleras parece que no han querido renunciar a su propia manera de fabricar esos cigarros como para decir, bueno, ya le bajamos 5% de mortalidad al cigarro, ¿no? O sea, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, toda esa parte pienso que es muy difícil controlarla desde lo cotidiano, desde nuestra trinchera, pero sí podemos empezar a pensar en estrategias de comunicación de hábitos saludables, en estrategias de concientización que estén pensadas para comunidades concretas, ¿no? Y en el caso del síndrome metabólico, del consumo del tabaco, pues sí creo que podemos hacer algo que tenga algún impacto más concreto si comenzamos por comunidades de interacción, ¿no? Aquí en la universidad, bueno, pues tenemos la política de la prohibición de los vapes y tal, a veces funciona, a veces no, entonces ahí tenemos un reto, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, investigar qué pasa en oficinas gubernamentales donde pues efectivamente la gente se tiene que salir, no importa si llueve, truena o relampaguea, pero ahí están afuera fumando, ¿no? O sea, ¿qué los motiva a efectivamente tener que llevar su hábito no saludable fuera de su lugar de trabajo, ¿no? ¿Y qué los motivaría, pues ya para de plano dejar de fumar? De acuerdo, pues muchas gracias. Pues ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer los comentarios aquí de las personas que nos escuchan. Jardín Santa María de la Jusco nos dice muchas gracias por la información. Y bueno, pues nosotros hemos estado ahí en el jardín, ¿no? Y hemos compartido un poco de esto. Entonces aprovechamos también para decirle a la audiencia que si algún día quiere pasar una tarde agradable, puede buscar ahí en Facebook Jardín Santa María de la Jusco y se van a tener una tarde muy agradable, ¿no? Con seres queridos. Claudia San dice, gracias a los especialistas por su información referente a este tema, muy interesante y de mucha responsabilidad para nuestro núcleo familiar, sin duda. Y pues bueno, también quiero aprovechar el escenario para mandarle un saludo a uno de nuestros colaboradores recurrentes, Oscar Rosales, que el día de hoy cumpleaños. Muchas felicidades desde aquí, que ha estado invitado aquí en este programa. También muchas felicidades. En este último bloque, en estos últimos minutos que tenemos, Ricardo, Alberto, pues me gustaría dejarles un poco como la tribuna abierta. Ricardo, no sé, 2 minutos de mensaje final de esto. Claro, claro, José, muchas gracias. Bueno, primero quisiera subrayar esto que mencionaba el doctor Ruiz sobre la importancia de situar lo más cerca posible de las personas los mensajes, ¿no? Es decir, y más cerca me refiero emocionalmente más cerca. Esto es fundamental para que esta comunicación para la salud tenga un efecto.
Un elemento fundamental también en cuanto al concepto del contramarketing, que también está mencionado en el libro, es la promesa de redención. Es decir, no existe un solo pretexto en el mundo para dejar desoladas a las personas con la comunicación. Aquí el tema es señalar, el tema es concientizar a través de esta comunicación de contramarketing, pero como mencionaba Alberto, poder comunicar a las personas qué pueden empezar a hacer desde el día de hoy, ellas mismas, ellos mismos y en sus entornos. Dejar de fumar, dejar de consumir bebidas azucaradas o de bajar el consumo. Somos el número 1 a nivel global en consumo de bebidas azucaradas y de alimentos chatarra, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que esto es fundamental y desde luego yo lo dejaría un poco también como en esta idea de buscar escuchar la comunicación por la salud, porque en realidad es mucho más fácil decir, me están regañando, no quiero escuchar nada, dejar de ver los sellos y decir, todo tiene sellos, de algo me he de morir. O sea, este tipo de actitudes que finalmente nos llevan a transferirle la responsabilidad a todos los demás, menos a quienes realmente podemos cambiar estos hábitos. Y finalmente, bueno, pues esa sería un poco la idea, la recomendación. Si vamos a dejar de escuchar o de hacer a un lado a los sellos, pues bueno, no concentrémonos en no matar al mensajero, sino más bien en cuestionarnos un poco, de alguna manera, quién, además de nosotros, quiénes están fomentando este tipo de prácticas. Y sería por mi parte todo, José, te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto. Tenemos ya menos de un minuto para un mensaje final. Pues nada, que busquen nuestro libro de síndrome, la pandemia del síndrome metabólico, que lo busquen, que lo compren, que lo lean y que pues nos escriban para que nos platiquen qué les parecen los textos que están aquí. La pandemia del síndrome metabólico, editorial Anáhuac y editorial Intersistemas. Muchísimas gracias, Alberto, Ricardo, especialistas, investigadores del Centro de Investigación para la Comunicación Anáhuac. Hoy tuvimos el honor de que nos acompañaran aquí en su programa Saludando. Y usted que nos escucha, comparta esta información. No olvide de buscarnos en redes sociodigitales, Spotify, en iVoox, y nos vemos la próxima semana. Que tenga una excelente semana. Gracias a nuestros invitados y gracias a usted que nos escucha. Cuídese mucho. Tu consulta ha terminado en Salud Dando con el doctor José Israel León Pedrosa en Radio Anáhuac. En Salud Dando. Te esperamos en el